Saludos estudiantes, quisiera dedicar unos minutos para hablar un poco sobre el tema de lo que es el proceso administrativo y muy bien relacionado directamente a lo que es el campo del comportamiento organizacional. Desde que ustedes vieron en organización lo que es el proceso administrativo, siempre se ha hablado un poco en relación a lo que pudieran ser las cuatro o los cuatro subprocesos que tiene. Que es el subproceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Y siempre lo vemos como una serie de asignaciones o tareas que es necesario desarrollar, que todo gerente o administrador es necesario desarrollar dentro del marco de los principios de la racionalidad, en vías de tratar de buscar que toda la combinación de todos los recursos sea lo mejor posible para lograr ser eficaces y eficientes. Es decir, que alcancemos los objetivos y al mismo tiempo la combinación de los recursos sea la más adecuada para que se utilice la menor cantidad de recursos posible. Es decir, que esto nos pudiera garantizar la efectividad, que sería la suma de la eficacia más la eficiencia. Sin embargo, quiero dedicarme unos pequeños minutos directamente a hablar sobre cada uno de esos cuatro subprocesos, ¿ok? Porque al final la administración es un conjunto de procesos que en esencia se combinan para tratar de formular alternativas, evaluar alternativas, tomar decisiones, entre cualquier cantidad más de procesos que conjuguen todos los recursos necesarios dentro de las organizaciones. Ahora, hay algo bien importante de esto, que en muchas ocasiones no tenemos claridad en cada uno de estos, qué significa, o no tenemos claridad sobre cada uno de estos subprocesos que nosotros tenemos. Desde que se creó la escuela por allá clásica de la administración, pues hay algunas ideas aproximadas. Luego eso se ha ido mejorando un poco con las visiones científicas, las visiones de las relaciones humanas, las visiones de sistemas, las visiones neoclásicas, las visiones contingentes, que son las visiones contemporáneas sobre lo que pudiera ser ese proceso. Pero la verdad, las variaciones han sido, si se quiere, un poco pequeñas a nivel conceptual o incluso a nivel de estructura conceptual, pero ha tenido algunas implicaciones bien importantes estos cambios. Lo primero que tenemos que hablar es que toda la teoría administrativa asume un proceso inicial que pudiéramos llamarlo inicial, pero en su esencia es uno más de su proceso, que es el proceso de planear. Cuando nosotros hablamos de planear, no hablamos más sino de algunos elementos básicos que se fundamentan en la toma de decisiones de qué hacer. Cuando nosotros planeamos, nosotros decimos qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, qué tiempo requiere para su ejecución, cuáles son los recursos necesarios para su ejecución y una serie de elementos que son importantes, sobre todo para establecer lo que son las prioridades de la ejecución. ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué debo hacer después? ¿Qué puedo hacer en paralelo? ¿Qué puedo ir adelantando? ¿Cuáles son las prelaciones de todas esas actividades? Son conceptos que no son nuevos para ustedes, pero fundamentalmente la toma de decisiones de qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, con qué hacerlo, se toman dentro del proceso de planeación. Allí hay una cantidad de decisiones de diferentes naturalezas que pueden ser desde decisiones individuales hasta grupales de lo que está allí. Por tanto, implican, dependiendo del nivel que sea la planificación, pues llevará menor complejidad o mayor detalle, o mayor complejidad y menos detalle, pero con un alto contenido conceptual, como lo es cuando yo estoy formulando, por ejemplo, una estrategia. ¿Okay? Entonces, evidentemente la planeación va a variar directamente del nivel que se desarrolle. Si es nivel táctico, nivel estratégico, nivel táctico o nivel operativo. Nunca podemos olvidar que siempre debemos estar pendientes sobre algunas ideas que nos asomó Robert Katz sobre las habilidades necesarias para desarrollar cualquiera de estos cuatro procesos o subprocesos administrativos
dependiendo del nivel que nosotros tengamos. Sin duda alguna, pero por ahora tenemos que estar claro que cuando yo desarrollo o yo defino qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, con qué hacerlo, todos son una serie de decisiones que son planteadas desde el mundo de la planeación. Ahora tenemos otro subproceso, que es el proceso de organizar. Cuando uno habla de organizar, en su esencia fundamental, se refiere a algunos elementos básicos. Cuando yo digo voy a organizar una tarea, tengo que en principio poner responsables a lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando me dice, bueno, vamos a organizarnos, es que en esencia vamos a definir qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. No, eso es planear. Cuando yo defino qué hacer primero y qué hacer después, no, eso lo hago en planear. La organización ya implica directamente la asignación de un responsable, ponerle cara a cada una de las tareas, cada uno de los proyectos, cada uno de los programas, cada uno de los cargos, etc. Debo poner cara a esa tarea o a esa asignación o a todos esos elementos que se definieron en el subproceso planear. Ahora bien, al mismo tiempo como yo defino esa cara, yo tengo que dar responsabilidades a esto. ¿Eso qué implica? Es decir, yo tengo que decirle, usted tiene que hacer la tarea A, B, C y D en términos absolutamente bien concretos y que nunca se nos olvide que en ese momento esa asignación implica el hecho del otorgamiento de una autoridad. La autoridad, por definición, es el poder que se le da a una persona basado dentro de todos aquellos aspectos estructurales de la organización. Cuando yo hablo de elementos estructurales es que yo digo, esta persona va a tener tal responsabilidad, va a tener que cumplir con tales tareas y sus decisiones van a llegar hasta tal límite. Es decir, cuál es el campo de acción, cuál es el campo de influencia dentro de la estructura organizacional que esa persona va a poder trabajar y que va a tener capacidad para tomar las decisiones. Y un tercer elemento bien importante que se da en organizar, que es la asignación de recursos para trabajar. Si nosotros no damos los recursos para que la gente cumpla con estas responsabilidades dadas, directamente vamos a tener serios problemas de efectividad dentro del trabajo. Que no se nos olvide, primero, cuando yo hablo de planear, hablo de decidir qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Cuando yo hablo de organizar, implica tres elementos importantes. Poner cara a todos los cargos, poner cara al quien va a ejecutar las tareas necesarias o previstas. Segundo, darle responsabilidad, lo cual implica otorgarle autoridad para que tome decisiones. Y en tercer lugar, darle los recursos para que pueda trabajar. Luego viene el tercer subproceso de la teoría administrativa, que es el de dirigir. Cuando nosotros hablamos de la dirección, allí usualmente implican o se asocian conceptos como gestionar, como mandar, como definir qué hacer, como volvemos a caer nuevamente en esos pequeños detalles que nos confunden. Dirigir no implica decir qué debe hacer las personas. ¿Por qué razón? Porque eso se hace en planear. Dirigir no implica tener la autoridad para poder hacer, porque eso es organizar. Pongo cara, doy autoridad y otorgo recursos. La dirección como tal siempre es definido como un proceso en el cual todo gerente, y por cierto, Henry Misben en su estudio que hizo, logró determinar que el proceso de dirección es el proceso en el cual los gerentes exitosos dedican muchísimo más tiempo. Por allí, pasado el 60% del tiempo de los gerentes exitosos ocupan o se ocupan en dirigir y no precisamente ni en organizar, ni en planear y muchísimo menos en controlar, sino la dirección. ¿Qué implica la dirección? Por definición, dirigir consiste en manejar, en el buen sentido de la palabra, manejar productivamente
todo el conjunto de interacción o elementos o procesos bien característicos de la interacción social para que esta interacción sea productiva. ¿Qué implica eso? Cuando ustedes pueden hacer una revisión teórica de cualquier vía, ustedes se van a poder conseguir que cuando se habla de dirección se habla de comunicación, se habla de motivación, se habla de trabajo en equipo, se habla de liderazgo, se habla de negociación y manejo productivo de conflictos. Esto implica interacción social, esto implica comprender la naturaleza humana, comprender la naturaleza de los grupos y comprender el comportamiento de estos grupos dentro de las estructuras organizacionales o dentro de la empresa. Eso implica que el gerente tiene que convertirse en una especie de, por decirlo así, una especie de psicólogo dentro de las organizaciones, sin llegar obviamente a ser psicólogo, pero sí convertirse en una persona bastante observadora y bastante analítica desde la perspectiva científica, analítica para poder comprender qué está sucediendo desde lo individual, desde el grupal y desde la perspectiva de la estructura organizacional. Y obviamente sacar el mayor provecho posible de todo esto. Señores, no hay cosa más difícil que la interacción social de los seres humanos dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de aprendizajes, de experiencias, características de personalidad, un conjunto de habilidades, etcétera, etcétera, que se conjugan dentro de un espacio que existe una gran diversidad de ellos. Por tanto, lo más probable es que aparezca un conflicto, lo más probable es que aparezcan intereses personales, lo más probable es que aparezcan personalidades que sean diametralmente opuestas, que precisamente no quieran interactuar de la mejor forma para poder trabajar. Sin embargo, la labor del gerente es precisamente eso. Analizar desde el comportamiento del individuo hasta el comportamiento de las estructuras organizacionales para de la interacción social sacar el mejor provecho posible. Es decir, perfilar a todos los miembros de la organización basándose en sus características individuales y grupales para lograr de la mejor manera una cultura, un clima organizacional, un ambiente de trabajo lo más adecuado posible. Y por último, nosotros vemos su proceso de controlar, que de ese estoy seguro que todos estamos claros. El proceso de controlar implica estar verificando previo, durante y posterior a cualquier acción, verificar que todas las cosas estén lo mejor posible y que anden en función de lo que esté previsto dentro del proceso de planeación. Controlar implica verificar, implica medir, implica observar constantemente. Controlar implica estar, observando todos los procesos, midiendo objetivamente, dentro de lo que se pueda, todos los procesos para poder garantizar que todo vaya tal cual como hasta el momento esté previsto. En caso de que exista alguna variación, sin duda alguna tenemos que tomar decisiones para poder, hacer los ajustes necesarios y retomar el camino que esté previsto o buscar alguna otra alternativa, ¿ok? Para poder hacer la corrección. Fíjense que es bien importante que nosotros estemos claros de todos esos procesos. La teoría administrativa como tal consta de esos 4 subprocesos y que nosotros tenemos que estar absolutamente claros en cada uno de ellos. Me interesaba mucho hacer este video para hacer la aclaratoria, que no exista ningún tipo de posibilidad de confusión a estas alturas de la carrera y que estemos absolutamente claros en dónde nosotros podemos, sacar el mejor provecho posible dentro de las organizaciones para hacer la efectividad. Esto es parte del curso de comportamiento organizacional, un pequeño aporte que quiero dar y una pequeña aclaratoria dentro de lo que es la lectura del tema número 1, en donde se está hablando fundamentalmente de introducción al comportamiento organizacional, roles gerenciales de Mintzberg, habilidades gerenciales o habilidades, las habilidades gerenciales propuestas por Robert Katz, que definitivamente es una teoría o una perspectiva de lo que es la gerencia genial y más sobre todo para su época. Y me interesaba profundamente que estemos claros en que
qué es el proceso administrativo y cuáles son sus posibles diferencias. Porque usualmente pues existen algunas confusiones debido a que los límites en muchas ocasiones son difusos. Y más cuando dentro de lo que pudiera ser la teoría no existe o no es un elemento, un proceso lineal. No se planifica, luego se organiza, luego se dirige y luego se controla. No, es un proceso interactivo, un proceso que usted no le puede decir a la planta, deténganse que voy a planear. No, la empresa va andando en la misma medida que yo voy planeando, en la misma medida que voy organizando, en la misma medida que voy dirigiendo, en la misma medida que yo voy controlando. Entonces es un proceso que se da en caliente, que todos los gerentes deben tener en cuenta a la hora de desarrollarse como tal dentro de las organizaciones y dirigir los destinos de las organizaciones. Espero que haya sido este pequeño video de utilidad y tomemos en cuenta y por supuesto escucho sus comentarios.